Vélez sería el mejor equipo del mundo con, no sé, 10 Libertadores y 90 torneos locales si no tuviera uno de cada 5 pibes con el gen mercenario. Sí. Muy bien, entonces, repetimos, hablando de esto de la temporalidad y el dinamismo de este fútbol argentino, el calendario totalmente rápido que sucede de una cosa a otra, había pasado una noticia hace pocos minutos, hace pocos días, que fue el disparador de una joya de Boca que se fue temprano por este tema de la patria potestad, que seguramente, bueno, resurgió porque siempre es un debate cuando sucede. Lo que puedo llegar a decir es, bueno, este fútbol argentino, que bueno, en el fútbol argentino nosotros por lo menos todavía tenemos esa chispa o ese fuego interno del honor en el fútbol, Sí. que sucede que vos querés ser un gran futbolista en tu país, llegar a la selección y poder, debutar también, el sueño de debutar en tu club o debutar por lo menos en primera y después si querés jugar en el club del que sos hincha. Que muchas veces sucede que por ahí no jugás si te toca jugar, por ejemplo, vemos acá en la portada en Vélez y por ahí, bueno, justo Soule, que tenemos un dato, bueno, hace poco confesó hincha de Independiente, Sí, así que por ahí le toca debutar en Vélez y querés debutar en primera y después por ahí cumplir el sueño de jugar en Independiente, así que lo que sucede con esta patria potestad, que vamos a explicar lo que es, se da poco, por suerte. ¿Cuándo diciéndome? Yo paso. Sí, ahora lo O pasamos. Se da poco en estos casos, pero casi siempre es una tendencia y cuando sucede siempre es tema de debate. Es una tendencia creciente igual. La verdad que sí, en este último tiempo es algo que De hecho, suele bueno, crecer. ya me dirás después, pero se adoptaron medidas también para tratar Sí. de frenar y contener un poco esto. Lo que siempre nos preguntamos, ¿alcanza? Esto es lo que vamos a analizar en un momento. Bueno, vamos a hablar de esto entonces y voy a preparar el machete acá que no lo tenía encima. No, obvio. Bueno, ¿qué es la patria potestad? O lo que se conoce también como responsabilidad parental después del cambio en 2015. Es una ley simple, la 23.264, en el artículo que dice ahí 264, leemos, es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos no emancipados. Básicamente, Cargo menores de 18 que no estén emancipados. claro, son mi hijo, puedo hacer lo que se me encanta con vos porque soy tu padre. Claro. Es básicamente lo Sí, que dice. esa es la ley, o sea, es el Código Civil de Argentina. Si ese es mi padre, iba a decir yo soy tu padre, pero por una cuestión de edad estamos jodidos y eso sí, ¿no? Edwin Cardona me mandaría un saludo. Bueno, Un Cardona que tuvo su hija a los 12 años. 11. ¿11 fue? No, terrible. Bueno, si ese es mi padre, por ejemplo, y le sale un laburo en Francia, puede decir, bueno, Joaquín, vos te venís conmigo a Francia porque tu madre y yo nos mudamos a Francia. Eso es básicamente la patria Claro. potestad en este caso. Y es eso, son mi hijo, yo puedo disponer de vos porque son mi hijo. Y son Claro. menor de edad, entonces yo tengo que vas a estar a tu ver por suerte, vos. claro. No te voy a dejar, si me sale este laburo en Francia, no te voy a dejar a vos solo en Argentina, tenés que venir conmigo porque soy menor de edad y soy tu padre. Y a la mierda. Bueno. Seguimos. Eh, El conflicto, esto es lo que cómo influye o Claro. qué pasa con la patria potestad y lo que decíamos. Conflicto estructural de formación y negocios, y por ahí quería hacer un énfasis en eso, porque muchas veces pasa el conflicto más que nada que tienen los clubes acerca de esto, que lleva décadas, más de 30 años. Ahora, estamos viendo padres... Ley Bosman para acá, básicamente, ¿no? Sí, que vamos a hacer un video seguramente de lo que es la ley Bosman más adelante, porque... De por Me leyes. encanta. Dicen acá. ¿eh? De por leyes. De por leyes, espectacular. Hashtag de por leyes, estaría bueno sí, hacerlo. Estamos viendo, bueno, los conflictos que se pueden generar acerca de esto de la patria potestad, los padres y agentes que son mediadores. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún club puede realizar negocios con el juvenil, Claro. o sea, no puede hacer un contrato profesional con el juvenil, o puede hacer el contrato dentro de ese contrato, derecho de formación, por ejemplo, o una transferencia a otro club y sacar rédito de ello. De hecho, los jugadores no pueden ser vendidos técnicamente hasta que tienen 18 años. Existe mucho Claro. en los grises del precontrato, de esas cuestiones, pero vos no podés venderle un jugador a nadie si no cumplió los 18. Sin, obviamente, el consentimiento de los padres. Ajá, por eso. Y hablamos también de los agentes que pueden también influir un poco en estos movimientos que se pueden llegar a hacer. Vaya que sí. Y los padres, bueno, como es un código civil, pueden invocar la figura legal en cualquier momento. Y si dicen, bueno, che, yo me quiero ir para allá porque me está hablando de otro, Comillas. yo puedo negociar directamente con el club. Sí, a ver, tiro un ejemplo. El Manchester City le ofrece laburo de administrativo al padre de un chico que la rompe en las inferiores de Vélez y va, bueno, me voy a mudar a Inglaterra y el chico se viene conmigo. Ay, bueno, y va a ir a la academia del Manchester City. Oh, no lo vimos venir. Claramente.
Vemos entonces pérdida de inversión para los clubes. Esto Sí. quiere decir que bueno, lo que por ahí argumentan los clubes que gastan en infraestructura, en alojamiento, formación, educación y alimentación para un joven que después se va sin ningún ingreso posterior. Ni tampoco rédito deportivo. Para nada. En la mayoría de los casos el conflicto se judicializa, es lo que sucede, y requiere más inversión o capital o tiempo para los clubes. Igual siempre termina en que bueno, nada, o sea, el club no se hace cargo después del viaje, por ejemplo, eso no, por lo menos se salvan de esa manera, por lo menos de ese Faltaría punto. más. Sí. Hay en muchos casos eso es lo que piden los padres, que pues, bueno, pagame para ganar quiero ganar este juicio y que me pagues el viaje para Inglaterra, para el Manchester City. Sí. No, para un toque. Un toque. Bueno, estamos hablando también de pérdida deportiva, que es lo que mencionaste vos recién, Claro. obviamente. No solo el equipo pierde una promesa que alimente la calidad de los clubes y del fútbol argentino, sino que también se arriesga, que es algún punto que quería ver, para la nacionalización de ese jugador. Que se va temprano a otro país y hace la academia en ese país y capaz un jugador muy bueno se termina nacionalizando para ese país y no juega en la selección argentina. De hecho, por ejemplo, Soule, no sé si lo tenés o no, pero Soule, por ejemplo, recibe varias ofertas de Italia. Varias veces. Sí, Leo sí, Messi. sí. Leo Messi técnicamente se va por patria potestad y recibe muchas Claro. ofertas de la selección española en su proceso de adaptación a Barcelona. Pero sí, para mí ahí el punto grave es que yo detesto personalmente esa cuestión de que el fútbol argentino tiene que ser solo vendedor. Cuando Chiquitapia dice eso a mí me dan ganas de vomitar Sí. realmente, pero sí que es una realidad. Hoy la economía del, por no decir 90% de los clubes del fútbol argentino se sostiene en... Hay un pequeño 10% que se sostiene en base a jugar torneos internacionales. El otro 90% venta de jugadores. Sí, claramente. Claramente venta de jugadores. Entonces, como vos necesitas vender esos jugadores que sacás, que formás o que compraste baratos y vendiste caros, necesitas, por ejemplo, Vélez tiene una pérdida, un agujero económico por lo que pasó con Soule. Lanús con los Carboni tuvo un agujero económico. Y así podemos hablar de infinidad de casos que le van generando a los clubes que ya la están pasando mal económicamente de por sí, por la situación económica que viene arrastrando Argentina, por la situación económica que vienen arrastrando los clubes. Ya haremos un video seguramente al respecto, pero el tema ingresos, AFA es un desastre, le paga $500.000 al campeón del fútbol argentino. Sí, Es una tremendo. vergüenza. Nos expone Claro. tremendamente los precios que dan. Entonces, si vos no vendés, estás condenado a un agujero Claro. económico, a los números rojos. O vendés o tenés números rojos. Esa es la realidad del fútbol argentino a día de hoy, lamentablemente. Realmente. Seguimos entonces con lo que es lo que influye la patria potestad y hablamos de denegación en este punto, que es una medida inapelable. O sea, por más reuniones o acuerdo que tenga la AFA y la FIFA, que tipo cambio de edad para el contrato profesional o restricciones de transferencia o reconocimiento de formación, o sea, ninguna norma deportiva puede estar por encima del Código Civil de un país. Claro. Entonces es algo que no se puede apelar y por ahí podés tomar medidas para poder cambiar esto, y es lo que hablamos en el punto en el punto siguiente, que en enero de este año, o en enero sí, claramente, con el aval de los clubes también de fútbol de argentino, hacen énfasis hacia los representantes más que nada de esta medida, y habla que los jugadores que se vayan de patria como patria potestad o con la figura de patria potestad no sean citados a las selecciones. Juveniles en un principio, pero puede escalar a la selección mayor por cómo se habla en la medida que tiró la AFA. Yo no creo que pase a mayores. ¿No? Me parece bien, me parece que hay que tratar de buscar Por lo un menos. freno y tratar de parchar la situación. Pero Pasa es que eso, sin parche. para mí genera un poco más de conflicto también. O sea, para mí agranda un poco el conflicto que hay en este caso. Pero vos, por ejemplo, te vas a perder a Soule en la mayor porque se fue por patria potestad. Te hubieras perdido a Leo Messi en su momento. Sí, claramente. No lo veo. Acá- Giuliano Simone. Tengo acá como cita textualmente la medida que tiró la AFA. En atención a diversos casos sucedidos últimamente en que los jugadores menores de edad tramitan sus transferencias sin el acuerdo del club por el cual se encuentran inscriptos, ya sea mediante un conflicto o por la aplicación de la patria potestad o por contar con pasaporte de la Comunidad Europea, y luego de debatir varios aspectos de estas situaciones, en apoyo a la defensa de los intereses de los clubes, se dispuso por unanimidad de los presentes su no convocatoria para integrar los planteles de las distintas selecciones. No, a mí me parece bien. Me parece una buena medida. Me parece un acierto de AFA. Sí, pero ahorita que nos hace énfasis en selecciones juveniles, dice distintas selecciones y queda ahí. Yo Si creo hubiera que dicho va- juveniles, es otra cosa. Es que- Esperemos que no, porque te digo, si es para la selección mayor también, No va a pasar. acrecenta, supongo que no. No pasa. No creo que pase. Pero A bueno, mí me parece, bueno, lo de la FIFA es un acierto también. y sí. Reconocer los derechos de formación, que a los clubes les entre en plata.
De hecho, por ejemplo, a Vélez ahora vendió a Maher Carrizo al Ajax. Bueno, a Vélez le va a seguir entrando plata si Maher, aparte del porcentaje que retiene el Fortín, si por ejemplo en 10 años Maher Carrizo es vendido por 100 millones de euros del Manchester City al Paris Saint Germain, a Vélez le va a entrar, creo que es un 5% por derechos de formación como primer club que lo forma. Y al Ajax creo que le entraría un 2% como segundo club que lo forma o algo así. Me parece que eso está bien, suma, pero tampoco alcanza. No, para nada. Como decimos, denegaciones sin apelar a esta medida es algo que va a seguir pasando. Pero bueno, justamente hablando de lo que pasa, vamos a hablar de los casos más emblemáticos que hay de patria potestad en los clubes. Obviamente sacando a Leo Messi, que es el más conocido de todo, claro, y que vamos a hablar de Messi, ya todo el mundo lo sabe. Así que vamos a seguir con el primero, y este es el disparador. Estamos hablando de Milton Pereira, que en el mercado de pases anterior se fue, mercado de pases no, porque se va justamente por patria potestad, claro, se lo llevan a Italia, pasa de Boca al Napoli. Jugador que nació, ahí lo vemos, el 13 de mayo de 2008, en Buenos Aires. 2008. Sí, ya estamos. Vamos a hablar de esos números en un principio. Es terrible. Se fue con 17 años. Es delantero centro, de 1.76. Ahí lo vemos en reserva, que no tiene muchos datos en Boca porque la verdad que se fue temprano. Sí, estaba en sexta. Pero jugaba en la sexta división, claramente. Y también, esto vamos a ver en los primeros casos, que no debutó todavía en primera división. Y se encuentra hoy en el Napoli Primavera. Llegó cuando, tengo un dato que va a jugar contra el Parma en la jornada 1 el 15 de febrero. Así que vamos a ver si debuta en el Napoli ahí. En el Napoli claramente, en divisiones inferiores. Y el dato que tengo para contar de Milton es que llegó cuando tenía 7 años al club Ceneice y es un jugador que veían que jugaba bien de espalda, que tenía llegada y juego asociativo, como por ahí le nombramos a Castillo, ¿no? Claro, pero ahí está el tema que vos decís. Boca forma un jugador 10 años en donde no te da nada, porque no ganas plata, es solo pérdidas, para apostar a que en un futuro ese chico te genere ya sea un rédito económico o deportivo, y se te va sin dejarte nada. Sí. Y eso me parece que es terrible para los jugadores, para los clubes argentinos. Vamos con el segundo caso y nos vamos a la vereda de enfrente, para River. Bueno, acá lo tenemos a Lucas Escarlato, que irónicamente se besa el escudo en la foto. Pero este es el caso más reciente. Jugador que nació el 19 de abril de 2009, también en Buenos Aires, y se fue ahora con 16 años. Qué muy nuevo. Sí. Es un mediocampista ofensivo de 1.69 y es ambidiestro. No tenemos datos en la reserva y tampoco debutó en primera. Y va a jugar hoy en el Parma U18, en la FIGC, que lo voy a decir en mi perfecto italiano, la Federazione Italiana Gioco Calcio Sotto di Sotto. O sea, sub-18, y se enfrentaría a Milton Pereira. Dichoto, entonces. Dichoto. ¿Es así? No, yo soy un bilingüe nato, soy el bachiller en lenguas extranjeras. Quería decirlo de la otra manera, cosa que no suene como un furcio, hablando de algo lo que para mí la verdad es serio, pero está bueno que tirar ese no, bueno, chiste, pero sí es hablando en serio, acá hubo mucha polémica por la declaración de la madre. La madre de este chico se encargó de embarrarlo a cada que pudo, no sé si te acordás. Sí. O si las tenés, pero... No lo tengo, pero podría nombrarlo, sí. Sí, dijo que en River le querían poner una cláusula de 100 millones de dólares, que es la cláusula que viene estandarizando desde que está Di Carlo. A ver, lo que ella decía era que no le ofrecían un sueldo acorde a esa cláusula. Bueno, tampoco iba a pasar. Dicho esto, sí tiene razón en eso. Si te ofrece una cláusula de 100 millones de dólares y un contrato de 1 millón de pesos al mes, estaba desbalanceado. Tiene razón. Lo que no tiene razón es que dice que no le ofrecían garantías de jugar en primera y que muchas veces los jugadores de River terminaban dando vueltas a préstamo en defensa argentinos y nombraba a esos equipos como si fuera caer en desgracia. Claro, cuando jugar en Argentinos Juniors es el sueño del 99% de los jugadores que están en divisiones inferiores, porque la mayoría no llega a jugar en la primera Argentinos Juniors. Es el millón del mundo Argentinos Juniors. Pero sí sea Gimnasia de Mendoza, el club que quieras. Sí, Estudiante de Río Cuarto, nombran los ascendidos para no decir nada. Barraca Central, Riestra, el equipo... Estás insultando a los equipos, es tremendo. Bueno, equipos ascendidos o equipos que odia a todo el mundo. Así sea eso, es el sueño de muchos. Claro, llegar a primera y está perfecto. Bueno, hoy Escarlato está en el Parma sub-18 y se enfrentaría a Milton Pereira en la primera jornada del partido. Así que, una cosita más. Color, sí. Una cosita más. Decía, con respecto a no garantizarle titularidad, bueno, creo que ni Boca, ni River, ni Barracas, ni Riestra, ni Gimnasia de Mendoza, nadie tiene que garantizar titular. Si sos bueno vas a llegar. Sí, incluso te digo más. En clubes grandes, si no llegás en clubes grandes, podés después explotar en clubes chicos y tener carrera. De hecho, Enzo Fernández no tuvo lugar en River, tapado por Zuculini, y se tuvo que ir a Defensa y Justicia, la rompió toda, fue campeón de la Sudamericana, volvió a River, la rompió, se fue a Benfica, la rompió y fue al Mundial donde fue el mejor jugador joven. Eso es tener talento.
nadie te tiene que garantizar nada, nadie tiene por qué garantizarte nada. Yo ahí sí estoy con los clubes. A ver, lo único que puedo coincidir con la madre de Escarlato es no te pueden poner una cláusula de 100 millones de dólares y ofrecerte un sueldo de 1 millón de pesos. Una de las dos está mal. Yo creo que en este caso la cláusula. Sí, es un desbalance y un despropósito, la verdad, y hasta por ahí lo de las declaraciones de la madre hasta perjudican, o sea, claramente perjudican al hijo. Sí, porque se No. comió un hate gratuito al pedo, Sí. digamos. La verdad que no va a ser ni el primero ni el último que se vaya por Patria Potestad en los próximos años. No. Pasaba sí, de largo, si la madre no hablaba tanto, pasaba de largo. Entiendo que no debe ser lindo que te amenacen a tu hijo, o que insulten a tu hijo. No, claramente. Pero deja pasar, en un año no se acuerda de nadie. De hecho, supongo que eso es lo que vamos a ver Y también. sí, eso es un punto que no había hablado en el principio, que muchos de estos jugadores, la tendencia de los jugadores que se van es un poco negativa. Muchos de los jugadores que se van de Patria Potestad no suelen triunfar en Europa. Hay muchos casos que vamos a ver que sí, hay algunos que sí, y que hay algunos que todavía están en vigencia también, pero la mayoría de historia como que no pasó demasiado. Porque también se saltean un proceso y es muy difícil adaptarte a un país nuevo, sin tus amigos, sin tu familia, sin tu ambiente tradicional. No es simple. Me parece que eso se subestima mucho. Sí, no, claramente, eso es claramente ambición de los padres y los representantes que Muy corto quieren hacer explotar de la nada jugadores que tienen que llevar un proceso. Sí, más natural. Obviamente. Ya es antinatural ser jugador de fútbol, porque es verdad, vos a los 16, 17, 18 años estás re en una, no puedes hacer un montón de cosas. Sí, te reservas un montón de cosas. Claro, Sí. y ya es antinatural de por sí. Imagínate todo eso viviendo a 10.000 kilómetros de tu casa. No, tremendo. Es imposible. Vamos con el tercero entonces. Jerónimo Espina, de Estudiantes de La Plata al Atlético Madrid en 2023. Jugador que nació en 2005, el 9 de febrero, en La Plata, y se fue con 18 años recién cumplidos. Lo que tenemos para decir, bueno, es defensa central de 1,87 en altura. Okay. Y hoy estamos todavía a las 10:23 de la noche, hoy es el cumpleaños. Hoy cumplió Perfecto, 21 años. Ok. Sí, es un jovenazo. Sí. No, bueno, es joven, Pero Bueno, bueno. Jerónimo Espina tiene nacionalidad italiana, ahí lo vemos en reserva, jugó 31 partidos entre las filial y las juveniles del club también de Atlético Madrid. Tiene 2.220 minutos jugados, o sea que es titular en la mayoría de los partidos. Y todavía está en consideración, no debutó en el Atlético de Madrid, pero está en consideración. Fue al banco en un partido de Liga y un partido de Champions, o sea que está a nada de debutar. Pero bueno, hoy se encuentra en el Atlético madrileño, en la filial, en la tercera categoría. Ni siquiera son las juveniles, ese equipo que juega en la final, que no puede, que está el Barcelona B, el Sevilla Atlético, que pueden llegar hasta segunda división y no pueden jugar. El Castilla. Castilla, que creo que hubo un caso que uno de los El filiales salió campeón. El Barcelona B creo que sale campeón de la B, pero no puede No ascender. puede ascender claramente porque es filial del Barcelona. Ni siquiera puede ir Claro. al repechaje, al playoff, no, nada. Nada, se tiene que quedar ahí. Bueno, acá ya vemos un caso de un jugador estancado. Sí, por ahora estancado. Y bueno, 21 también años. con la, A ver, con 21 años. Capaz ya- la rompe toda en un futuro, pero 21 años no debutó en primera. Bueno, Y no, sí. no estaríamos hablando del próximo Cuti Romero. No, para nada. Y otro argentino que arruina el Cholo. De los tantos, sí. Otro La argentino que verdad, arruina el Cholo. Ey, La cholización de los argentinos es tremendo. saludo para Julián Álvarez. Sí, por Dios. Uy, Julián, todavía no hace tiempo. Vamos con este. Franco Baridó, de Boca a la Juventus en 2024. Bien, Jugador que nació el 1 de enero de 2008 en Adrogué y se fue con 16 años. como mi abuela, solo que como 90 años después. Tenemos este jugador que es medio centro ofensivo y de nacionalidad croata, tiene también el pasaporte croata y es un poco considerado en la selección juvenil de Croacia, que ya le hizo algún sondeo por lo menos, no ningún llamado oficial, pero algún sondeo. En Vamos a ver reserva, lo que dicen acá. en reserva la Juventus, 19 partidos, 8 goles y 9 asistencias. En 19 partidos, Bueno, la verdad, buenos números. Buenos números, sí. Y es campeón de la Supercopa 24-25 en el Napoli, porque ahora se desempeña en el Napoli como lo vemos ahí. Ok. Compañero entonces de Pereira, de Milton Pereira. En Napoli, bueno, ya jugó 22 partidos, 4 goles y 3 asistencias, la verdad que muy buenos números para Franco Baridó, que se fue para Boca. Jugó en la Sub-15 y tiene un gol viral en Cultural Moreno. Hace poco, en 2022, se había hecho viral en este club de José Mármol, en un baby fútbol donde no podemos poner el video, pero se pasa todo pisándola en el baby fútbol y define abajo al palo, así que, bueno, por lo menos este Franco Baridó es un futbolista Francisco Baridó, sigue diciendo Franco, que tiene también muy buena proyección, pero bueno, justamente por eso tiene el pasaporte croata y Croacia lo está viendo con Y buenos va ojos. a tener ofertas seguramente de la selección croata, más teniendo en cuenta lo que hablamos antes, esta imposibilidad de jugar como se fue para las selecciones juveniles argentinas.
Veremos si en un futuro se extiende o no la mayor y veremos si en un futuro no es considerado para la mayor. Para eso deberá debutar en primera, hacerlo bien en el Napoli, tener minutos, continuidad, regularidad, un montón de cosas que no vamos a saber hasta los próximos, ¿qué? 5 años. Sí, seguramente. Bueno, avanzamos, o digo, en realidad vamos un poquito más para atrás, porque vamos a 2018, con el caso de Francisco Bonfiglio, que se fue de San Lorenzo al Villarreal. Villarreal que, curiosamente, va a aparecer más veces en este top. Acá ya estamos ante un caso de un jugador que deberíamos conocer, ¿no? Y sí. Si hubiera salido bien, ya deberíamos saber de quién estamos hablando. En 2018 se fue con 16 años y vamos a ver cuánto tenía hoy. Nació el 2 de enero de 2012 en Mar del Plata. Delantero centro también, 1.82, y también tiene la nacionalidad italiana, donde tuvo también llamado de la selección italiana a Lorretegui. Pero bueno, vamos a ver que ahora pasó en Villarreal, que no debutó en Villarreal. Perdón, sí debutó en por lo menos la filial de Villarreal en la reserva, pero jugó solamente 18 minutos. O sea, no hizo bien la reserva de Villarreal. El debut sí lo hizo ya, estamos viendo con Atlético Tucumán en 2024 con Independiente. Ok. En un 0-0, en la fecha 3, solamente jugó 21 minutos. Y hoy se encuentra con 24 años, ya tiene 51 partidos en primera, 17 goles y 3 asistencias, en Miami, no Inter Miami, en Miami FC. Tenía 14 goles en 29 partidos, buenos números, sí. Pero con 24 años hoy está en Boston River de Uruguay. Para números en un intercountry. Sí. Pero lo tenemos en Boston River, no pasó nada, la verdad, con Bonfiglio. Sí, ya es lo que digo, es el primer caso de un jugador que deberíamos haber conocido si hubiera salido bien su apuesta, lejos de eso. No, para nada. Así que seguimos y vamos un poquito más para atrás, lo tenemos a Leonardo Suárez. Me acuerdo. En 2015, otra vez Villarreal acá, de Boca, para el club español. Jugador que nació el 30 de marzo del 96, ya un poco más grande. José León Suárez nació en Suárez. Mirá. Y se fue con 18 años también recién cumplido, a cambio de 2 millones. Ok, acá hubo una compensación. Acá hubo dinero de por medio. Hay buena relación histórica también entre los clubes, supongo que eso habrá ayudado. También, sí. Boca y Villarreal históricamente tienen ciertas negociaciones como fáciles desde Riquelme en adelante. Bueno, Palermo, Bataglia, jugadores que Boca le vendió, juveniles que Boca le vendió a Villarreal, Arruarrena. Hubo más jugadores que han tenido paso por Villarreal, aunque sea por las formativas, por las inferiores. Son clubes que tienen vínculo, digamos. Bueno, acá tenemos un poco más de datos. En reserva de Villarreal jugó 53 partidos, varios partidos en la reserva, 10 goles y 2 asistencias. Pero acá hubo un punto también que pasaba con la patria potestad en cuanto a un contrato tácito que había entre los clubes, que se dio después de 2015 igual, que jugadores que se vayan por patria potestad, los clubes argentinos no lo van a tener en consideración. Eso es lo que hay, el contrato tácito. Después hay jugadores que lo hacen, jugadores que no. Equipos que no, lo hizo Tucumán con Bonfiglio y lo hizo también Suárez en este caso, porque juega, hace poco jugó en Defensa y Justicia también, porque decimos, se vuelve en 2016 de Villarreal porque tiene varios partidos que va volando por varios clubes. Juega un partido de Liga y en la UEFA Europa League para Villarreal. Jugó 18 partidos, 4 goles y una asistencia. Y jugó un partido en la Premier League Intercup. Un torneo que descubrí también ahí, que está muy bueno. Que ganó el Porto 2 veces. Un dato que vi que es rarísimo. Porto ganó la Premier League Intercup 2 veces. Un dato que vi ahí que me estaba viendo en Transfer Market, una locura. Pero bueno, es como el Montreal que ganó la Copa del Rey, el equipo escocés. Sí, claramente. Pero bueno, el debut oficial lo hace en Villarreal el 23 de marzo de 2016 versus Mónaco. Jugó solamente 15 minutos en la fase de grupo, en el playoff, de la UEFA Champions League. Bueno, pasó, a ver, acá tenemos una lista de jugadores equipos por lo que pasó por Mallorca, Valladolid, América de México, Santos Laguna. Pasó por Estudiantes también, tuvo un préstamo, jugó solamente 2 partidos en 2025 y hoy está en Pumas de la UNAM, en la Liga MX, donde tiene 31 partidos, 5 goles y 4 asistencias. A ver, para ser un delantero no son los números más brillantes, pero tampoco está mal. No, es un jugador enorme. Hizo más carrera que Bonfiglio, podríamos decir. Sí, claramente. Y de hecho él sí se nacionalizó español en el Villarreal, pero nunca tuvo una citación para nada de España. Así que nada, esto es lo que pasa con León Suárez, que la verdad que tuvo una buena carrera, ya hoy en día tiene 29 años. Correcta, digamos, ya no hizo agua. Claramente no era lo que se esperaba, obviamente. Pero bueno, seguimos entonces. Vamos por el séptimo, lo tenemos acá a Benjamín Garré. En 2017, me acuerdo de Vélez para el Manchester City, que decidí poner ese escudo porque me gustaba el escudo anterior del City.
que después creo que en 2018 la cambió por el actual. La famosa fábrica de mercenarios, ¿no? Que Vélez sería el mejor equipo del mundo con, no sé, 10 Libertadores y 90 torneos locales si no tuviera uno de cada 5 pibes con el gen mercenario. Sí, sí, hay que analizarlo psicológicamente al equipo de Liniers. Bueno, un jugador que nació el 11 de julio del 2000, también en Buenos Aires, y se fue con 16 años. En reserva del Manchester City jugó 61 partidos, 14 goles y 7 asistencias. Bueno, bien. Buenos números. Extremo, además. Benjamín Garré, que es, extremo derecho zurdo, hijo de Emiliano Garré, que jugó en Huracán y Chacarita, y nieto de Oscar Garré, que jugó también en Huracán, en Ferro y campeón mundial de 1986. Así es. Bueno, en reserva, como vimos, el que más actividad tuvo, uno de los que más actividad tuvo, y debutó en Racing versus Newell's de local 1-1 el 28 de febrero del 2020, por la fecha 22 de la Superliga, lo vemos ahí. Hubo una apuesta grande de la academia por él en su momento, llegó como un jugador apuntado, digamos, o sea, uno de los jugadores, viste el video que hicieron, que hicimos jugadores a ver de la Liga Argentina. Bueno, en 2020, si el Deportando hubiera existido, Garré hubiera sido el jugador a ver de Racing. Exactamente, porque encima, bueno, jugó solamente 2 partidos en Argentina, este partido de debut, y después jugó la siguiente fecha con Estudiantes de La Plata, donde metió una asistencia, pero después no jugó más. Nada. No jugó más. Bueno, cae la pandemia encima también, pero poco de Garré. Acá dice que le dejamos recuerdos a un hincha de Racing que se torturaba viendo a Garré en la academia dirigida por Pizzi en ese momento. Bueno, hoy Garré tiene 25 años, pasó por Huracán para cumplir el sueño de jugar en el club Huracán. Hoy pertenece al Vasco da Gama, jugó en el Krylia Sovetov de Rusia, pero bueno, hoy está cedido en el Aris Salónica de Grecia, donde jugó por ahora un partido, 18 minutos frente al PAOK, en la jornada 20 de este año. Nombres ilustres, ¿no? Sí, terrible. En total tiene 203 partidos jugados, 35 goles y 18 asistencias para el delantero, que la verdad pocos números para lo que se esperaba claramente de Benjamín Garré. Sí, bueno, este es un caso... Bueno, si la ley se aplicara, él no podría ir a la selección. Claro, pero es un caso que por ahí estuve haciendo como un balance y pocos sabían que Juliano Simeone jugó en River. ¿Verdad? Se fue, estamos hablando del caso de 2019, jugador que ya lo conocemos, nació en Roma, cuando el padre de Cholo Simeone jugaba en la Lazio. Claro. Y volvió a Europa con 16 años, después de jugar en la reserva de River. Ahora, en Atlético de Madrid, en reserva, 15 partidos, 3 goles y ascendió al Tokio. Sí. Debutó oficialmente el 20 de marzo del 2022 versus Granada por la Liga, jugó solamente un minuto, pero bueno, ese es su debut oficial. Lo que sucede con Simeone, bueno, estuvo en el banco en un partido de la Copa del Rey antes del debut, o sea que estuvo considerado, y jugó 37 partidos con el Zaragoza en segunda división, donde metió 9 goles y 3 asistencias. Bueno, hoy conocemos a Juliano Simeone, tiene 23 años, tuvo un paso por Alavés también, 10 partidos, un gol, 3 asistencias. En total ya jugó 151 partidos con 23 goles y 21 asistencias. La verdad, buenos números. Sí. Y después un dato que puedo aportar es que jugó como lateral derecho en un partido con el Leverkusen por fase de grupo de la Champions 2025 y para mí tiene que ir al Mundial jugando de lateral derecho. Coincido plenamente en eso. Tiene a ver, no es mi jugador favorito. No es mi jugador favorito, casi nadie debe ser el jugador favorito. Debo decir que es el mejor jugador ofensivo que tiene hoy el Atlético de Madrid y no es precisamente un elogio, es más una crítica a todos los demás atacantes que tiene el Atlético de Madrid. Bueno, Lukman ahora empezó bien. Mira hombres, sí, exactamente. Ademola mira hombres. No, bueno, yo creo que en líneas generales este es un caso de patria potestad real, digamos. O sea, el Cholo Simeone se va seriamente a dirigir al Atlético de Madrid y bueno, me parece lógico que su hijo vaya camino a ese club. Ahí está el caso de los Carboni, también por ejemplo fue similar. Y se le iba a llevar porque es el menor de los tres que lo conocemos, se lleva a Giovanni. Claro, bueno, por ejemplo Giovanni se queda. Sí, Giovanni se queda, pero se queda más grande. Claro, por eso digo, entonces me parece que tiene cierta lógica en ese caso. Yo lo que creo acá es que, bueno, es un chico que ha sobrevivido a su apellido. No irónicamente, porque cuando él debuta en Atlético de Madrid es todo el tiempo... juega porque es el hijo del Cholo, tiene consideración porque es el hijo del Cholo, es horrible pero está porque es el hijo del Cholo y la verdad que demostró ser un jugador más que válido para el Atlético de Madrid, ser un jugador válido para la selección argentina. Yo sostengo que no es mi favorito, pero porque no me gusta el perfil de jugador que es, no porque sea bueno o malo, me parece que es un buen jugador que no es el perfil que a mí más me gusta. Claro, teniendo jugadores muy técnicos en la selección, Simeone es un jugador muy directo, muy rápido. Por eso por ahí tiene las características y puede jugar tranquilamente en este equipo de Scaloni como un lateral derecho con llegada. Yo hice un carrilero bien profundo. Tiene que mejorar la toma de decisiones, pero bueno, en el lateral se maquillaría mucho más que si es extremo volante. Sí, alguna pregunta muy arrebatado, pero claro. Sí, a ver. Me preguntan si es mejor que Giovanni para nosotros. Yo creo que sí.
Y sí, Yo creo que sí. En cuanto a las características en su posición, en lo que es Claro, para mí sí. carrilero derecho, es mejor carrilero derecho que Giovanni Giovanni 9. Sí, claramente. coincido. Sí, sí. Bueno, seguimos al siguiente. En un momento hubo, bueno, nunca mejor dicho, una epidemia en el 2020. Y no hablamos del COVID, sino de casos de jugadores que en el 2020 se fueron por patio potestad. Y arrancamos con, bueno, acá lo que teníamos en la portada, Matías Soulé. También fuiste por escudo antiguo, ¿no? También, claramente, no solamente porque si no con el fondo no se notaba la Claro. jota negra, sino que, bueno, nunca estuve de acuerdo con el cambio de escudo No, de la este, Juventus, de aura pura. Me encanta. Basta de esta cuestión del minimalismo. Sí, Entiendo el del sí. City, porque el City volvió a su base, que eso es lo que mucha gente no sabe, pero lo de la Juventus es indefendible. Lo que hicieron con el escudo de la Juventus es una aberración. Es como si Boca mañana presenta una B, mitad azul y mitad amarilla, o River presenta una R, roja y blanca, a veces, ¿qué hacen? No, terrible. Tapelón. Bueno, Soulé también, un poco para decir, porque es un jugador que es bastante conocido, está en el Sí. radar hoy en día mediático. Nació el 15 de abril de 2013 en Mar del Plata, otro marplatense, y se fue de Vélez con 17 años, casi 18. En reserva de la Juventus, también uno de los que más actividad tuvo, si no es que el que más, 76 partidos, 12 goles y 3 asistencias. Bueno, un La jugador rompía, que- muchos videos sí, en sí, varios, sí. en pandemia sobre todo, muchísimos videos de Soulé haciendo goles en la reserva de la Juve. ¿Qué podemos decir? Extremo derecho, zurdo, 1,82 m alto, también buena altura. Gasperini Juega- lo hizo jugar de todo. Sí. Gasperini sí, lo puso sí. de enganche, de 9, de media punta, de falso 9, de carrilero derecho lo hizo jugar en un momento. Sí, me Ahora está acuerdo, jugando en me una acuerdo, doble me media acuerdo. punta con Dybala cuando está sano, a veces hasta de 9, pero Pero ha jugado carrilero derecho sí, esta no, y temporada. tiene muchos minutos en reserva, Sí, que sí. fue titular casi siempre, más de 5.000 minutos jugados en la Juventus, Sí, o sea, tiene mucha experiencia para ser todavía joven. 21 partidos y un gol en la Juventus, después en Frosinone también la rompió, 39 partidos, 11 goles y 3 asistencias. Era el sostén de un equipo horrendo, Sí, era el que sostenía ese equipo. lo carrió y le sirvió igual, eso es lo bueno que también le Sí. sirvió a ponerse, o sea, eso también no le pesa el protagonismo. Es bueno No, para Soulé. porque, bueno, de ahí da el salto, ¿no? Claro, Él ahora pasa está derecho de Frosinone a la Roma. a la Roma, con porque 22 años. vuelve a su préstamo a la Juve y lo compra la Roma, que hace una apuesta fuerte por él. Con 22 años, bueno, tiene hoy, tiene 207 partidos jugados ya en primera, 36 goles y 28 asistencias, unos números espectaculares. Bueno, el dato que habíamos hablado en principio del video, que es confieso hincha independiente, lo compararon con Di María por su juego, y compartió es uno de los pocos jugadores, hay varios igual, que compartió entrenamientos tanto con Messi en la selección como con Cristiano en la Juventus. ¿Es verdad? Así que es un buen dato para tirar, y bueno, lo que decimos, titular en Roma, y es uno de los que también está más considerado para la selección argentina. Sí, yo creo que en el post-mundial se mete. No creo que vaya al mundial. Me encantaría, pero no creo que vaya al mundial. No lo convocaron nunca en los últimos años. No va a ir al mundial probablemente, aunque mucha gente le gustaría. Pero en el post-mundial se mete. Sí, Ya seguramente. le aparece. Seguimos en el 2020 entonces y hablamos de este caso, que me destruyó la verdad. Thiago Geralnik al Ya. Villarreal. Ya la foto habla de que no ha tenido una carrera brillante el amigo Thiago. Lo tenemos ahí en las juveniles de la selección argentina con el 10, capitán, y en la foto no se veía, pero tenía un premio individual. Nació el 31 de marzo de 2003 en Rosario, se fue con 17 años. Pasó al Villarreal, entonces Vaya. llegó... Vaya. ¿Otra vez usted, caballero Villarreal? Sí, iba a aparecer varias veces. Puede dejar de robar a mis pibes. En reserva del Villarreal jugó 73 partidos, 4 goles y 4 asistencias para un jugador que es mediocentro ofensivo. Bueno, podrían ser mejores, la verdad. Sí. De Unión Rosario pasó a River, jugó solamente 2 temporadas y se fue claramente por la ambición, porque era uno de los que mayor proyección tenía. Hasta fue considerado en la selección, tuvo hace poco una convocatoria por Scaloni. ¿Cómo? Sí. Eso no lo sabía. Sí. ¿Cuándo? En una prelista de 30 jugadores tuvo Geralnik, además de otras reservas, cuando hubo un momento que Me no acuerdo. podían convocar a jugadores que estaban por el tema de No, calendario. y me acuerdo que sí, fue una convocatoria, aparecieron muchos jugadores jóvenes, ¿no? Sí. ¿Fue esa? Mirá, Sí. no me acordaba que Sí. apareció un joven Garnacho, si no me equivoco, que nadie lo conocía y que fue Claro. como, ¿quiénes son estos Exactamente, europibes? por ¿De esa dónde, lista. ¿De dónde salieron estos europibes? Ahí Y ahí- nace el concepto europibes. Exactamente, ¿verdad? Geralnik era uno de los jugadores que estaba en esa lista de los europibes. Nunca debutó en Villarreal, eso hay que decirlo. Y esto, los puntos que están viendo ahora, su Sí. debut fue el 24 de septiembre de 2025, su debut en primera. Ok. Y está viendo el nombre ahí. 22 años. Sí. Debutar en primera a los 22 años. En el Al-Ahly, que es... Versus el Al-Ahly, jugó 72 minutos versus el Al-Ahly. y marcó un gol. Ok, va. Porque hoy en día está en el Lusail. ¡Esta locura! ¡Ah!
en el Lusail, en la segunda ¿Te duele categoría de Qatar. ¿Me duele Qatar o te duele Qatar? Para mí que te duele Qatar. ¿Me duele Qatar? Pero hoy, el jugador con 22 años, que ¿Podemos juega ponerlo todavía, súper saturado? estaría genial. Ojalá que Fede esté viendo esta edición y nos Tipo- ponga súper saturado. ¡Tal locura! Bien saturado, bien. Pero no, De hecho, no. que aparezcan los de la tela M acá en este momento así. Pero lastimosamente para Thiaguito hoy pertenece al Lusail, ya no pertenece más a Villarreal, es jugador oficial del Lusail en la segunda categoría de Qatar, con 22 años. No, es terrible, tiene 13 partidos, 3 goles. A ver, yo ya llegué a una conclusión. Sí, Si sos argentino, jugás en la reserva de algún equipo, la estás rompiendo, te consideran para las selecciones juveniles, y viene el Villarreal y le dice, tengo una oferta que no puedes rechazar, rechazala. Por lo que sea, rechazala. claramente a Thiago Genarica es el que peor le fue en esta lista de jugadores Está en la B de Qatar. en la B de Qatar. Ya si estuviera en Qatar diría que es un problema. Está en la B de Qatar. Nosotros podríamos jugar en la B de Qatar. Terrible. Siento que sí. Sí. ¿Qué tanto peor podríamos ser que algún Pobre Matumo que ande por ahí dando vueltas? Pasemos ya rápido para Thiago porque si no lo vamos a defenetrar, pobre. Y vamos Bueno. con Santiago Ramos Mingo, que Otro. seguramente es un nombre que lo habrán escuchado en algún momento. Sí. Pasó de Boca para el Barcelona directamente. Defensor, zurdo, de 1.86, nació el 21 de noviembre de 2001 en Córdoba y se fue con casi 18 años. En reserva del Barcelona jugó 54 partidos, tiene 4 goles entre el Barcelona y el Leuven de Bélgica porque tuvo un préstamo en la reserva del Barcelona Leuven. juvenil, claro. Barcelona B. Claro. Sí. Estamos hablando de la filial que lo hablamos en su momento. Hizo el debut oficial en el Leuven, en la primera bueno, en realidad en la segunda de Bélgica, 17 de agosto del 22. Y después también tuvo un paso por defensa. Porque el debut yo acá hice trampa porque puse el 28 de agosto del 21 en la primera jornada con el Algeciras, pero por él el Barcelona B en la segunda de España. Porque pasó por Bueno, todas las sí. categorías de Barcelona, Sí, pero entiendo. debutó ahí. Pero en realidad su debut en primera fue en Defensa y Justicia, el 27 de enero del 2023 versus Huracán en Varela. Y en ese debut fue expulsado a los 87 minutos. Hoy No, tiene- pará, igual yo lo voy a defender. Es un buen jugador, Santiago Ramos. No, es un buen Es un jugador. buen jugador, Justamente es un buen lo vio el Barcelona porque tiene buena salida con los Muy pies. técnico, es un buen jugador. Es muy técnico como le gusta al Barcelona. A ver, no es lo que prometía. No, No es lo que prometía. Hoy está en Bahía. Sí, sí. El jugador está en Bahía, jugó en defensa y lo compró el Bahía por 4.35 millones de euros. Sí, lo pagó bien. Y lo que pasa con Ramos Mingo, que bueno, está en vigencia todavía, está en consideración porque en Bahía está teniendo buenos partidos y lo buscan equipos como el Lyon, el PSV, el Southampton o el Besiktas. Bueno, eso te voy a decir. Yo creo que Ramos Pingo podría ser titular en casi cualquier, por no decir cualquier equipo de primera división en Argentina. Ujú. Pero no es el central. A ver, Ramos Mingo es categoría 2001. O sea, ya estamos hablando de un chico de 24 años. Tenía cumplido los 25. Me parece que es un jugador que cuando Boca lo pierde con el Barcelona, se esperaba que para esta altura ya esté asentado Sí. en Europa y compitiendo por un puesto en el Mundial, por Sí. ejemplo. Yo hoy no veo a Ramos Mingo yendo al Mundial, ni al próximo No. Mundial te diría tampoco, porque incluso en la saga central, Senesi, Medina ya está sentado en Europa, veo más potencial que en Ramos Mingo en Rivero, Valentín Gómez empezando a sentarse en Europa. Incluso te digo más, a mí el proyecto de central que es Jacob Studer me convence más que lo que es hoy Ramos Mingo. Pero en líneas generales es un jugador que ha cumplido, hizo carrera, por lo menos para destacarse en el fútbol sudamericano, yo creo que le alcanza. Te digo más, si pegara la vuelta al fútbol argentino, Boca River Racing, sería un jugador más que considerado. Bien. Y bueno, tampoco estamos hablando de un jugador que tenga 28, 29 años, tiene 24 todavía y lo están buscando equipos de Europa ahora, por ahí más adelante con 26, 27, por ahí si puede un buen salto, que espero que pase. Sí, no obvio. creo que lo repesque el Barcelona para hacer dupla con Cubarsí, pero puede ser un jugador de buena consideración. No sé si a la selección, pero bueno. por Bueno, lo para menos- sentarse en una medianía europea Sí, puede hablando alcanzarle. individualmente para una buena carrera del jugador, Santiago Ramos Mingo. Aparte venimos del caso Gerald Nick, que está en la B de Qatar. Oh, eso fue. Vamos a tirar otro medio locura. que sí. Bueno, vamos con ahora casos históricos. Bien. Porque esto, bueno, como dijimos, se dio hace ya 3 décadas, de los 90, con el tema de la ley Bosman, que ya le aseguro que vamos a hacer un video sobre la ley Bosman, porque Próximo stream. hashtag de por leyes. Pero bueno, vamos a hablar de casos históricos y acá tenemos el primer caso registrado en la historia del fútbol argentino. Sí. Que seguramente conocen a uno de estos jugadores, es Nicolás Cambiaso y Cucho Cambiaso, Esteban Cambiaso. Me parece increíble, siempre me parece increíble el contraste de los pelos. Sí, Sí, es espectacular. Espectacular. Todos los genes capilares fueron a Nico claramente, Cuchu se quedó pobre, bueno,
aparte de ser un talentosísimo jugador, Sí. mucho mejor carrera que Nico, pero bueno, Nico tiene el pelo. Y lo peor de todo es que Nico todavía sigue manteniendo ese pelo Sí, y sí, es sí. más grande que Cucho, es el hermano mayor de Cucho Cambiaso. Bueno, vamos a Menor. hablar primero de Nico, ahí con la foto un poco cortando, se le ve el ojo. Pero bueno, pasó de Argentinos Juniors al Real Madrid en 1996. Nico Harvey Dent Cambiaso. Nació el 2 de marzo del 78, también en Buenos Aires, se fue con 18 años, recién cumplidos. En Qué reserva... lástima que el Mundial 78 no tiene canción. No. O no me la acuerdo. Pues si no podríamos, así cuando tiramos esta locura, tiraríamos. Sí, está... Ay, pero no me sale ahora. No, Pero tengo un vamos a chiste, tener pero no lo voy a hacer. Por favor, animal. No. Bueno, en reserva jugó un partido con el Real Madrid Castilla versus el, ¿querés pronunciarlo vos? Sí, el Rayo Majada Honda. Espectacular. No, Pensé que te iba a costar un poco más. altísimo conocimiento futbolístico, boludo. Ahora, lo raro es que jugó 67 minutos, o sea que fue cambiado en medio del partido, y porque recibió un gol, porque perdió con el Real Madrid Castilla con el Majada Honda. ¿El qué? El Majada Honda. ¿Cómo? El Majada Honda. Perdió por 1-0, así que Nico Cambiaso recibió un gol en ese partido y fue cambiado, o sea, terrible. Y debutó en primera en el O se Porvenir. lesionó, pará, por eso se lesionó. Puede ser también, puede ser. Ese dato no lo tenemos Ya, con tengámosle- precisión. le preguntamos a la familia Cambiaso. Un saludo a la familia Cambiaso, que No, seguramente está preguntémosle. viendo. Pero Ahora, yo no tengo el te voy a celu, pero preguntar, si no le mandaré un ahora mensaje. le mando un mensaje por Instagram seguramente. Bueno, debutó en el Porvenir, debutó en primera en el Porvenir en 1999. Y hoy, bueno, claramente está retirado, se retiró en 2014. Hoy tiene 47 años y fue presidente Sí. del Boys. Y hoy, bueno, es analista deportivo en medios deportivos. Pero bueno, pasó por Olimpo, pasó por Defensor de Belgrano. Y obviamente su mejor etapa lo tuvo en el Sí, Boys. histórico. Que es el, bueno, hablando de historia, justamente es el tercer arquero con más partidos en historia del Boys, con 201 partidos y 68 vallas invictos. El Boys de. ¿Cómo se llamaba? Romero, era el Sí, técnico. creo que estaba Mauro Matos Sí. en ese momento cuando ascendió. Eduardo Domínguez llegó a jugar en el Boys, pero Sí. Romero era el técnico. La verdad que no lo tengo ahora este dato, pero puede ser. Que no metemos en las cosas. Tremendo, que lo conocemos en eso, y encima tenemos ganas de sacarlo. Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos que buscarlo ya. Si terminamos el stream vamos a buscar cuál era el técnico de ese All Boys. Pero bueno, claramente es un ídolo en All Boys, pero bueno, obviamente contrastado con lo que fue Esteban Cambiaso, que tiene un carrerón. Jugador que nació en el 80, o sea, 2 años menos que Nicolás, su hermano, se fue con 16. En reserva del Real Madrid jugó 48 partidos y 4 goles en Castilla. Ahí vamos a cambiar de hoja porque yo lo tengo en la parte de atrás del Cucho. Bueno, lo conocemos todo al Cucho, que puedo decir también, es un jugador conocidísimo, mediocampista defensivo, zurdo. Jugó poco en reserva, la verdad, 48 partidos porque subió al toque. Bien. Subió al toque porque tenía mucho. Pasó por River, fue obviamente ídolo en el Inter, selección argentina, jugó el Mundial 2006, Copa América 2007 y 2011. Tuvo paso por el Leicester y por el Olympiacos. No llegó a ser campeón de la Premia con el Leicester. No, porque se va la lo temporada después. anterior. Sí. Lo estabiliza, se salva del descenso del Leicester en la última fecha. Ujú. Aquel milagro épico como se salva. Y después se va al Olympiacos. Sí. Que la verdad que es una pena porque Cucho Cambiaso hubiera sido súper considerado en ese Leicester campeón. Pero bueno, también es verdad que su salida es el efecto mariposa. Porque su salida obliga al Leicester a buscar un 5 y ese 5 es N'Golo Kanté. Exactamente, que venía del CAE. Una locura. Sí. Hace debut en Independiente, Ok. o sea, juega en el Castilla, vuelve a Independiente a préstamo y juega el 19 de septiembre de 1999 justamente versus River en la séptima fecha con un 2-1 que gana Independiente en Avellaneda. ¿Qué pasó con el Cucho Cambiaso? Hoy tiene 45 años, fue asistente técnico en la selección de Colombia, de Peckerman, en las eliminatorias y en el Mundial de Rusia 2018 y hoy es comentarista deportivo en medios europeos en Sky en Italia. Ok. Una pena para mí el paso del Cuchu por la selección que queda muy marcado por aquel penal en Alemania 2006 que le ataja Papelito Lehmann. Pero me parece una pena porque es un jugador que creo que está... que no me gustan esos términos, Sí. pero que está infravalorado. Como no tengo otra palabra. No me Que- gusta el término sobrevalorado, infravalorado, pero es que está infravalorado. Cucho Cambiaso era un jugadorazo Sí. en el medio que jugaba con Mascherano, con joven Mascherano. Y lo que decías, es recordado por el penal errado Sí. con Alemania. Va errado, se lo ataja Lehmann. Bueno, se la ataja así Lehmann con el papelito Lehmann. Y por ser el cambio que Peckerman decide sacar a Riquelme, que era la figura de la cancha, para ponerlo a él, pero él no tiene la culpa. Claro, no, para nada. Y encima se olvidan de que unos días antes había metido un golazo contra Serbia y Montenegro Sí, en la goleada, que en esos 30 toques que hubo en la jugada, que Bárbaro. O sea, Trepo toca y la termina definiendo él. Cucho Bueno, Cambiaso así no hubiera hecho goles en la selección argentina, es uno de los mejores jugadores de la Sí. selección argentina Ídolo en el Inter. en la década de 2000-2010. Sí, un jugadorazo, Cucho Cambiaso, que una pena. Igual por ahí siento que no es tan negativa la imagen que de Cucho Cambiaso. No, pero está poco valorado, infravalorado, Sí, sí. como quieran decirle. Sí, sí.
Pero bueno, seguimos con el último histórico, el último histórico por lo menos, Sí. hay otro más. Pero bueno, Fabrizio Coloccini, en el 99 de Boca a Milan. Nació en el 82 en Altagracia, Córdoba y se fue con 18 años. Llegó de Argentinos Juniors a Boca y debutó, no tenemos datos en la reserva de Coloccini, pero debutó con gol encima, debutó con Unión el 19 de junio de 1999, un gol de cabeza. Lo que pasa, bueno, también un jugador conocidísimo de Colocha que jugó en el Milan, en Newcastle, jugó casi más de 200 partidos, Atlético Madrid, Deportivo La Coruña, fue parte del Super Depor de europeo, jugó en Villarreal, hablamos ya de selección argentina, que fue medallista olímpico, oro en Atenas 2004, jugó con Federaciones 2005 y el Mundial de 2006 también junto al Mucho Cambiazo. Jugó mucho tiempo en San Lorenzo también porque tuvo vuelta acá al fútbol argentino. En la primera, muy bien recordado. No, en la primera etapa fue bueno porque fueron 19 partidos, 3 goles y una asistencia. Después volvió en 2018, jugó en total 107 partidos con San Lorenzo, 3 goles y 4 asistencias. Hoy tiene 44 años, jugó un total de 631 partidos, Coloccini, un montón, 23 goles y 9 asistencias. Para un delantero, un defensor zurdo, tiene 89 amarillas y 13 rojas. Lo que quise agregar a los datos. No, bueno, me parece interesante sumárselo mientras yo me estoy muriendo. Ay, el agua, me estoy muriendo. Interesante agregárselo a un defensor, está bien, cumple. Se retiró en 2021 con Aldo Civi, ahí vemos el dato que fue ayudante técnico de Fernando Gago en Chivas, en Boca y en Necaxa. Hoy no sabemos qué pasa con Coloccini. Bueno, no estuvieron muy contentos los hinchas de Boca con su llegada en su momento. No, la verdad Fue que visto, bueno, ya Gago era cuestionado de por sí. Ya Gago era cuestionado de por sí de su llegada. Traer a Coloccini como ayudante, digamos que mucho no colaboró con la causa de Pintita. No, la verdad que no. Pero bueno, paso por Coloccini. Por ahí también pasa que muchos no sabían que debutó en Boca en Coloccini. No. Por ahí lo tenía más en consideración en San Lorenzo porque jugó ahí muchos partidos. Pero bueno, ahí lo tenemos a Colocha, que fue uno también de los históricos de Patria Potestad. Y vamos con un caso excepcional que fue un caso que no se dio. Ok. Eric Lamela, que iba a irse de River al Barcelona en 2005. ¿Dónde nació Lamela? En Carapachay, que parece que es interior, pero es Vicente López. al norte, perdón, de Capital Federal. En reserva tenemos datos del Tottenham, jugó 17 de noviembre de 2017 versus Chelsea, en un 3-2 que perdió el equipo de Tottenham, jugó 60 minutos, pero bueno, debutó en River claramente, un 13 de junio de 2009 contra Tigre, en un 3-1 en el Monumental, ahí sí le fue bien a River con Tigre en el Monumental. Vaya. Pero clausura en la fecha 17 donde jugó solamente 10 minutos. O sea, es un jugador que rechazó irse por la Patria Potestad a pesar de, bueno, haber tenido un pequeño paso por Europa, Sí. para quedarse en River. Claramente, en River jugó 36 partidos, 4 goles y 6 asistencias, número bajo, pero porque se fue temprano de River. Bueno, termina siendo de lo mejorcito de River previo al descenso. Sí, en Transfermarkt, según Transfermarkt, tiene 3 partidos en Quilmes, pero nada que ver, Sí. eso es un dato erróneo, porque nunca jugó en Quilmes. Yo no lo tengo al menos. No. Por ahí O sí, por ahí, no habría que sabemos, preguntarle pero- también a la familia Claro. Lamela, la verdad, pero... Después tenemos capaz otro en mensaje que reserva. mandar. Pero bueno, jugó en Tottenham, dijimos muchos partidos, muy querido, jugó en la Roma, en el Sevilla, campeón de la UEFA Europa League en Sevilla, Claro. claramente, porque, o sea, si pasaste por el Sevilla ganaste una Europa League No, indefectiblemente. de hecho, si pasaste por el Sevilla y no ganaste una Europa League, pasaste por el Sevilla. Claramente. Jugó en el AEK Atenas en los últimos tiempos y también jugó en la selección argentina, fue parte de la Copa América 2015 y la Centenario 2016. en los Sí, muy subcampeonatos. considerado por Tata Martino. Hoy tiene 33 años, jugó un total de 487 partidos, 84 goles y 76 asistencias, muy buenos números para el delantero. Y bueno, se retiró a los 36 años el año pasado, muy joven, la verdad. Pero bueno, ¿qué pasó con Lamela? Que es un caso de los que no sucedió, pero fue muy mediático. River lo convenció a la familia sobre un proyecto deportivo. Bueno, estamos hablando de 2010, 2009, Sí. igual después del proyecto deportivo Bueno. como que no sucedió, la verdad. Pero lo iban a tener a Eric Lamela como protagonista. Y fue la madre quien al final terminó por desistir de la ida del jugador al Barcelona. También considerando que por ahí la incertidumbre de saber si iba a jugar allá, tenía el caso de Messi, pero bueno, la madre por ahí no pensaba que Lamela iba a ser tanto como Messi. De hecho, bueno, Lamela tiene algo que Messi no. Sí, a ver. A ver quién lo saca. Tienen 5 segundos los que lo estén viendo en YouTube para comentar. Y para los del stream, bueno, le daremos un poquito más. Pero a ver quién saca algo que tiene Lamela que no tiene Messi. ¿Vos no lo sacás? La verdad que no. Lamela tiene algo que Messi no. Lamela ganó algo que Messi no. Y no me refiero a la Europa League. Ya está, No me sí. refiero a la Europa No League. es Europa League, sí, lo tengo. Lamela tiene algo que Messi podría haber ganado y no ganó. Lamela tiene, podríamos decir entre comillas un título que tiene Bueno, no sé, Lamela. una distinción te gusta más. Sí, Una distinción que Messi no individual tiene. que Messi no tiene. Bueno,
yo creo que ya puedo decir. Sí. ¿Está? En el stream nadie la sacó. Veremos qué onda la gente de YouTube, si alguno lo sacó o no, sean sinceros. Tiene el Puskás. La Mela tiene un premio Ganador de Puskás Puskás. que Messi no. Que lo ganó en el Tottenham con el Claro. gol de Taco al Arsenal. Sí, golazo. De Rabona. De Rabona, Rabona, golazo. Golazo en un clásico de Londres, además espectacular. Así que bueno, la Mela. Bueno, ahí lo vemos. Se Santiago retiró. Conte también. Garnacho también. Sí, también. Tienen un Por premio de el Messi, ¿no? comentario. Pero bueno, ahí lo tenemos a la Mela que se retiró con 33 años el 14 de agosto de 2025 y fue asistente, o es ahora asistente Es de asistente, Almeida por en Sevilla. Así que bueno, es un caso que no sucedió, que también estaba bueno nombrarlo porque en su momento fue muy mediático, pero estos son los casos de patria potestad en el fútbol argentino, que decimos, es algo que seguramente va a seguir pasando. Lamentablemente sí. Porque nada, es lo que decimos, o sea, el talento pertenece al juego, pero los hijos pertenecen a los padres, así que esto es lo que va a seguir pasando en el fútbol argentino, que esperemos que se sostenga más que nada por el honor de lo que es debutar en primera, llegar a la selección, pero bueno, es algo que por ahí también con estas nuevas generaciones o nuevas tecnologías o lo que sea, Cuesta, la ¿no? globalización, como que se está perdiendo un poco eso del honor y por ahí muchos tienen el sueño, como tenemos ahora el caso de Maje Carrillo, que por ahí que en vez de jugar en un equipo grande de Argentina prefieren pegar el salto a Europa. Bueno, pues Y Majer lo hace dejándole plata al club al menos. Sí, por lo menos. Así que bueno, esto es lo que decimos. El talento pertenece al fútbol, pero los hijos pertenecen a los padres, así que algo que va a seguir pasando.